Bueno, hola, buenas tardes, pero hoy qué bien, aquí se proyecta de maravilla, hasta con la mascarilla puesta. Muchísimas gracias por asistir. Creo que estaba todo lleno en esas inscripciones, pero probablemente algunas personas, cuando vieron que se modificó la normativa, pensaron que este espacio no la cumplía. Como ven, sí la cumple sobradamente desde el principio. Yo hoy me voy a limitar a presentar a las personas que tengo a mi izquierda, que probablemente ya conozcan, pero antes de eso, y como siempre, darle las gracias a TEA. Ya he cambiado, ya no digo ya he estudiado y ya digo a TEA, Tenerife Espacio de las Artes, y por supuestísimo muy personalmente a Gilberto y a Estefanía, que desde hace ya más de un año acogieron estos diálogos de escritura que nos han permitido tener en distintos espacios de este edificio a escritoras como Cristina Morales, Premio Nacional de Literatura el año pasado, o como tenemos hoy a Cecilia Domínguez, Premio Canarias de Literatura en 2015, no se ha dado otro después todavía, ¿no? Ya toca, sí, el de Ángel Sánchez y vuelve a tocar. Y bueno, y segunda mujer en conseguirlo después de tropecientos años. Los libros justamente que se van a presentar hoy son de Cecilia Domínguez y son dos. Doblete. Cosa que no es normal este doblete, pero ya se explicará por qué, entre otras cosas por estas circunstancias. Así que paso a presentarles. A mi izquierda está Margarita Santana de la Cruz. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia, que es una cosa que existe y que se estudia y todo. Y también es poeta, aunque solo tiene 2 libros de poesía publicados. Tres, el tercero es el mío, que ves, no lo cuento, y adoradora, y a eso me sumo, de la poesía de Cecilia. Tanto es así que siempre mantenemos una broma que no es tal, que es la de que algún día recibirá el premio Nobel como poeta, igual que lo han recibido afortunadamente Szymborska o Anne Carson. No, Anne Carson, ¿sí? Anne Carson. O sea que ya tenemos poetas que van recibiendo ese premio literario de tanto prestigio y tan cuestionado también. A la izquierda de Margarita, que va a ser la introducción a las 2 obras que se presentan, está la figura principal, que es Cecilia Domínguez Luis. Como ya la conocen y probablemente han leído varias de sus obras, me limito a decir el nombre. Ya dije lo de que era Premio Canarias y que algún día será Premio Nobel. Y a su izquierda, a su vez, que es como mi requete izquierda, está el señor Nilo Palenzuela, que, al igual que Cecilia, es miembro de la Academia Canaria de la Lengua y que es también catedrático de Filología y un gran analista también de la obra de Cecilia, que es de lo que vamos a tratar hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, pese a estas normativas y a probablemente las ganas de quedarnos todos en casa. También aprovecho para decirles que los libros están fuera, que si hay alguien que además de comprarlos quiere que la autora se los dedique, tendremos por supuesto que guardar cola con cierta distancia y tenemos los geles preparados para que, en caso de que lo deseen, Cecilia pueda dedicárselos. Muchísimas gracias. Le paso entonces la palabra a Margarita Santana. Bueno, pues hola, muy buenas noches. Yo me sumo a lo que ha comentado Izaskun y bueno, y quiero agradecerle especialmente a Cecilia el que me haya invitado a presentar esto. Y bueno, y dentro de la anomalía que supone la situación en general, pues hoy también tenemos una situación un tanto anómala porque tenemos doblete. O sea que presentamos las 2 últimas obras de Cecilia, una poética, Colorín colorado, y otra narrativa, Y mi madre dejó de tocar el piano.
Yo me voy a centrar principalmente en la primera, pero de manera inevitable también voy a hacer referencia a la segunda porque creo que de algún modo están interrelacionadas, al menos vivencialmente, ¿no? O sea, forman parte de un mismo universo, que es el de Cecilia, en todas sus acepciones, aunque estemos ante dos registros totalmente distintos. Respecto a la novela, y me van a permitir que lea porque tenemos una hora y si no yo me puedo disgregar mucho. Respecto a la novela, es el cierre de la trilogía que se inició con Mientras maduran las naranjas, continuó con la precuela que, como diría Izaskun, es un horrible palabra, y yo también lo creo, que se titula Y tú serás el río, y acaba con la que se presenta esta noche. El recorrido que la autora realiza en un proceso de reconstrucción que realmente parte de la precuela, o sea que Y tú serás el río sería el primero de la trilogía, es un recorrido personal, es un recorrido familiar, con un trasfondo histórico, social y político que figura como el escenario en el que transcurren los hechos y acontecimientos que marcan la vida de la narradora, ¿no? La narradora que es quien hilvana a través de la memoria los distintos modos en los que se entrelazan la existencia humana y el contexto en el que esa existencia tiene lugar. La diferencia respecto a las novelas anteriores es que en esta la autora habla en primera persona. O sea que de narradora omnisciente deviene en protagonista. Y de esta manera pues nos cuenta su niñez, sus cuitas en el colegio, su rebeldía, las contradicciones que surgían y que se le planteaban al vivir entre dos mundos contrapuestos, el del nacionalcatolicismo de la escuela y del país en general, y el republicano y rojo de la familia, ¿no? O sea, nos cuenta su adolescencia, su rareza en comparación con las chicas de su edad, su pasión por el estudio, su inicial desconocimiento, aunque con sospechas de que algo no iba bien, de la política del país, su inmersión en esa política cuando se traslada a estudiar a Madrid y donde, por ejemplo, tiene que huir de los grises, la implicación temprana de su hermano en ese tema, su primer matrimonio casi forzado y la búsqueda siempre presente en su obra de sí misma. En la página 166-167 de la novela, casi al final, nos dice Cecilia, y la cito: «Me sentía como en un túnel oscuro y sin asideros. Había superado muchas cosas, algunas terribles. Pienso que gracias a mi instinto de supervivencia. Pero, ¿quién era realmente yo? ¿Quién era esa persona que se había ido haciendo una extraña a sí misma a lo largo de esos años?» Fin de la cita. Yo creo que esa búsqueda, aunque sin extrañeza, marca de una manera indeleble toda su escritura. Pero ese es el tema, ese tema no nos ocupa hoy, no viene a cuento hoy. La pregunta que planteo es ¿por qué enlazar esta novela con el poemario? Y la respuesta, al menos la que yo doy, es porque nos da pistas o nos da claves para entenderlo con mayor profundidad. Aunque evidentemente estemos ante dos libros que se pueden leer de manera absolutamente independiente. Y mi madre dejó de tocar el piano. Se nos dice que la abuela de Julita era, como luego sería su nieta, aquí presente, una gran lectora y una gran creadora de cuentos e historias. En las noches en las que tocaba moler el café, lo que la protagonista de la novela denominaba las noches de los molinillos,
Su abuela le contaba a su nieta y a su nieto cuentos tradicionales, Caperucita, Pulgarcito, Blancanieves, etcétera, pero también le contaba cuentos e historias que se inventaba, sobre todo las de terror. Y en una de esas noches, Julita descubre el poder de las palabras. Y voy a volver a citar a Cecilia, y esto tiene que ver con la correspondencia privada entre nosotras, en la que me decía, uno de los cuentos que nos contaba era La Caperucita de Perrol, creo que se pronuncia así, con su terrible final, que a mí se me ocurrió cambiar dándole a Caperucita 2 pistolas, con las que acabó con el lobo. En ese momento me di cuenta de que con mis palabras había cambiado la suerte de una niña y de esta forma decidí que cambiar mundos con la palabra era lo que quería hacer. Fin de la cita. Colorín colorado, que es el último poemario recién publicado por Diego Pun Ediciones y cuya portada e ilustraciones como en bestiario son de su hija, de María Bordón Domínguez, tiene una relación directa con esa revelación porque es en esta obra en la que vuelve a subvertir o a recrear cuentos como el de la misma Caperucita. Pero esa revelación no se limita a ello, o sea, abarca toda la producción literaria de nuestra escritora. Cambiar mundos con la palabra, crear mundos con la palabra, aunque en esto tampoco podemos entrar ahora. En esta obra, tal y como podemos ver en el índice, Cecilia hace un recorrido muy personal, no hay otro modo, por ese universo de los cuentos, desde Andersen hasta epílogos, que es la parte final, pasando por Las mil y una noches, cuentos de tradición oral, de otros cuentos, fábulas, los hermanos Grimm y Perrol. Colorín colorado supone un regreso a la infancia y aquellas noches en las que su abuela, como acabo de decir, les contaba cuentos. Entonces, del mismo modo que en aquel tiempo la Cecilia niña le da a Caperucita esas 2 pistolas para que acabe con el lobo y no al revés, ahora la Cecilia adulta intencionadamente, retorna a los cuentos comenzando con una clara declaración de intenciones, así se llama el primer poema del libro, que me gustaría que ella leyera íntegramente. Vale. Bueno, bien. Hola, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, los agradecimientos, reiterar los agradecimientos al TEA, a Gilberto, a Izaskun por la organización de esto y a todos ustedes por su asistencia. Y bueno, vamos a hacer caso a esta mujer y le voy a leer su declaración de intención. Con respecto a esto, que conste que este libro está escrito hace un montón de tiempo, lo que pasa es que lo de siempre, después sale todo juntos, pero bueno. Declaración de intenciones. Rapunzel, con sus enormes trenzas, no dormía. Se dedicaba a destrenzar la noche. Pulgarcita crecía de repente y se embarcaba con Simbad el marino. Los espejos dejaron de reflejar estrellas y arcoíris, solo un rostro, mi rostro, los muebles o el paisaje a mis espaldas, lejos. Ya no existían brujas o estaban escondidas en el bosque contando plenilunios. Ningún príncipe ocioso ni un hada cometiendo desmanes. Eso no estaba mal. Al fin y al cabo, las hadas siempre fueron un embrollo. No había niños vencedores de gigantes, ni habichuelas sin fin, ni un mísero dragón secuestrando princesas. Nada nuevo surgía en cada amanecer, nada que no estuviese programado. Suena el despertador impertinente y tengo que pensar la mañana sin una bruja mala, sin un fantasma bueno, con azogues que solo reflejaban mi cara somnolienta. Eso es crecer, me dijeron, y yo volví a la casa del espejo en busca de mi infancia. Preciosa. Bueno, yo creo que dos
serían las características de este libro. Por una parte, una recreación personal de los cuentos recogidos en él, en el libro, que es una especie de subversión de esos cuentos con cambios y con giros inesperados, algunos sorprendentes, y por otra parte un sentido del humor tan propio de Cecilia, para mí digno de admiración, sobre todo quizá por ello mismo, dado los tiempos que corren. Hay también, como en otro poema, Menudo cuento, lo que podríamos llamar un cierto tipo de metarreflexión respecto a los cuentos mismos, pero como tenemos poco tiempo, no lo voy a leer. Comprense el libro y así sabrán a qué me refiero. Sí, quería señalar también que no estamos ante cuentos tan de moda en su momento políticamente correctos. El carácter subversivo de los de Cecilia tienen, por el contrario, un cariz reivindicativo, en ocasiones provocador. Ella habla en primera persona y, como cuando era una niña, modifica a su antojo hasta las fábulas. Y ahí les remito, porque tampoco hay tiempo para leerlo, uno muy divertido que se llama A propósito de la liebre y la tortuga o viceversa. La poeta adulta recuerda y rememora a la niña que atenta escuchaba a su abuela, pero no podemos perder de vista que no es la niña la que habla, es la adulta que que recupera a esa niña con toda la experiencia acumulada en ese fluir continuo de la vida. Muestra de ello es el poema Los miedos, que tampoco puedo leer, porque no hay tiempo, así que ya saben. Y bueno, hay una protagonista que se repite en Colorín Colorado, es la única, tiene que ver con una obsesión, yo diría que perenne, que atraviesa toda la obra de Cecilia, que es Alicia, la Alicia en el País de las Maravillas, y es Alicia la que cerrará el libro. Alicia y los espejos son de las dos, para mí, de las dos grandes obsesiones interrelacionadas en toda la escritura de Cecilia, sobre todo el tema de los espejos. La cuestión es que en este caso es la autora el espejo de Alicia, en un juego dialógico en el que inicialmente parecen fundirse para asombro de la niña, o sea, para asombro de Alicia, aunque esa fusión es solo aparente. Cecilia y Alicia se reencuentran y se hablan, culminando así el deseo que ha atravesado todos los años de escritura de la poeta. El poema se llama Epílogo con Alicia y este sí lo voy a leer. Se cambiaron las tornas y Alicia ya no sabe a qué carta quedarse. Me mira, soy su espejo y le hago una mueca que no espera. ¿Soy yo o mi sombra? ¿Puedo saltar con mi caballo rojo y hacerte jaque mate? ¿En qué quedamos? ¿Ajedrez o naipes? ¿Juego de manos, juego de villanos? Descartados los naipes, los peones se alían, se rebelan. Los alfiles reprimen, porra en mano, y los reyes se ocultan en sus torres. Alicia, aquí no ocurre así, le dije. Así que salta. O mejor, no lo hagas y espérame. Te confieso que siempre he querido, como tú, saltar al otro lado. Y ya para terminar, en este poemario, en Colorín Colorado, como he intentado mostrar, la poeta recupera a la niña que fue desde una adultez que no puede obviar
esa experiencia desde la que se ha ido conformando su vida. Princesas, monarquía, príncipes rescatadores. El poder de cambiar los cuentos es a la vez el poder de cambiar el mundo, el poder de arrojar sobre él una mirada distinta. La intuición de la niña poeta se cumple y deviene realización y cumplimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita. Antes de pasar a la conversación entre Nilo y Cecilia, debo excusarme porque en la presentación se me olvidó decir que otra de las características que unen a estas dos obras, mucho más prosaicas, es que han sido publicadas las dos por la editorial Diego Pun, una de las, desde mi punto de vista, de las pocas editoriales canarias que reúnen un nivel de calidad suficiente y más que suficiente para estar en el ámbito nacional y que de hecho lo están, y excusar la presencia o la ausencia hoy tanto de Ernesto Rodríguez Abad, que ya la había excusado, como de Cayetano Cordobés, que nos llamó justo cuando estábamos entrando para decirnos que por un problema casero importante pues no podría venir, pero sí tenemos a una representante de la editorial aquí, que es Estíbaliz, y por supuesto darle las gracias a la editorial por haber editado estos dos libros y porque con esto también ha reeditado Mientras maduran las naranjas y esa trilogía histórica, en cierto modo, está entera, disponible y con un mismo formato, cosa que siempre es muy agradable. Y ya dicho esto, y perdón por haberme olvidado al principio, pues tiene la palabra el doctor Nilo Palenzuela. Bueno, bien, gracias, Aranzazu. Bueno, mi intención aquí esta noche es simplemente plantear algunas cuestiones y dialogar con Cecilia, como en cierta manera hicimos en la Librería de Mujeres hace un par de años, ¿no? Cuando presentábamos una de las novelas de este ciclo, de esta trilogía, que constituyen Y tú serás el río, Mientras maduran las naranjas, y este nuevo título, Y mi madre dejó de tocar el piano, ¿no? Diré solo un par de cosas de tipo general. Una de ellas, que es en fin, que quizás sea excesivo, ¿no? Pero que a mí me parece pertinente, ¿no? A mí me sorprende que en este siglo y a finales del siglo pasado se sigan publicando tantas cosas, tantas novelas, y sobre todo tantos libros de poemas, ¿no? La novela tiene 2 siglos largos, ¿no? La novela moderna, ¿no? 2 siglos largos de existencia, con lo cual hay de todo tipo de variantes, de todo tipo de proximidades a la filosofía, a la sociología, posiciones políticas de distinta cuerda, posiciones estilísticas igual, y la poesía mucho más, ¿no? En fin, hunde sus raíces en el tiempo, ¿no? Entonces digo esto porque siempre es un atrevimiento escribir, ¿no? Y algunos de ustedes son escritores, ¿no? Atrevidos todos. Algunos de nosotros somos muy atrevidos. Siempre es un atrevimiento escribir, y me hace recordar un texto que nadie lee o que pocos leen ya en esta época, porque todo es tan rápido, ¿no? de mensajes cortos, ¿no? Obviamente, claro que hay gente que lee, ¿no? Que es un libro de Cervantes en el que se reía de cómo los escritores estaban preocupados solo por acceder a lo alto del Parnaso, ¿no? Y subían por el monte del Parnaso, y todos pisándose las cabezas unos a otros, sin preocuparles en el fondo lo que estaban haciendo, lo que único que querían era aparentar, ¿no?
Digo esto porque este es un poco este tiempo, ¿no? Es decir, a veces hay más voluntad de estar que realmente de escribir. Y la pregunta es para mí, en fin, ¿hay algo que decir? ¿Se tiene algo que decir cuando se escribe poesía, cuando se escribe? Yo con los años me he hecho cada vez menos dogmático, ¿no? Creo que hay 1000 formas de poesía, 1000 formas de novela. Y creo que Cecilia Domínguez tiene algo que decir, ¿no? Desde siempre, ¿no? Yo conocí su poesía de mano de Domingo Domínguez en La Orotava hace mucho, y ha sido persistente, siempre abriendo horizontes, tratando de decir lo que ella quiere decir, ¿no? Y me parece que además ha creado algo importante que es además complejo, no es tan fácil, ¿no? Que es una recepción importante, ¿no? Un número de lectores que la siguen, ¿no? Tiene un público al que siguen, un poco como los novelistas tenían durante mucho tiempo, ¿no? Los poetas menos, desde luego, en el mundo moderno, ¿no? Y eso me parece también interesante porque también focaliza los intereses que mueve en sus propias novelas, ¿no? En fin, que sus libros que se lean en los colegios, ¿no? Que, por ejemplo, mientras maduran las naranjas, lo sé además por gente próxima a mí, sea una lectura repetida durante años, muestra que hay un enlace con una realidad y con un público importante de parte de Cecilia, ¿no? Que tiene también una vocación, creo que didáctica, ¿no? Que tiene una vocación de mostrar una historia que es la suya, porque es la suya, pero que es también la historia de varias generaciones, sobre todo de gente vinculada a la cultura y a la política, y a la transformación social, y a la transformación de Canarias, desde la época republicana a la época siguiente de la represión, en fin, con su familia aillada o con sus amigos, con Pedro García Cabrera, ¿no? Estos días hablaba con Cecilia, por ejemplo, por alguien de Suecia, ¿no? Que quería ver las relaciones entre la poesía canaria y la poesía sueca, cosa que hay, curiosamente. Digamos, Cecilia fue quien facilitó el viaje, ¿no? De Pedro García Cabrera, al que algunos lo conocen también, me imagino que todos, a Suecia, ¿no? En la época que tenía un cáncer realmente terminal, ¿no? Entonces, digamos que Cecilia también tiene una relación muy intensa con todo un movimiento de escritores, de intelectuales, también en el ámbito familiar, que pretenden o que plantean una transformación en la cultura canaria, ¿no? Y esto me parece interesante y está realmente en sus novelas, ¿no? En sus novelas y en su poesía también. Está esa voluntad de mostrar una historia que no es conocida. Es decir, que claro que los que tenemos más edad conocemos qué es lo que acontecía en los años 70, ¿no? O antes, ¿no? O los que hemos estudiado, no hace falta tener mucha edad para saber cosas, ¿no? Claro que se sabe, ¿no? Pero en esta época, construir novelas hablando de sí misma, porque Cecilia habla de sí misma, pero habla también de un tejido cultural e histórico preciso, revela, bueno, pues una voluntad de transformación, ¿no? De mostrar algo que no es común, ¿no? La memoria, a pesar de que tenemos aparatos ultra, en fin, terribles, ¿no? Que son capaces de memorizar todo, hasta las cosas más secretas, ¿no? Sin embargo, está cayendo, está decayendo, ¿no? Está decayendo. Cuando uno lee a mi madre dejó de tocar el piano, piensa, bueno, esta historia que está contando Cecilia aquí es un ejercicio es un ejercicio de memoria. Está bien, ¿no? Está muy bien que cada vez se amplíen más las bases de lectores de Cecilia Domínguez porque van a reconocer un territorio
desconocido, ¿no? Como saben, ¿no? Es decir, que hasta al final del siglo XX el libro era el soporte fundamental, ¿no? Hoy ya no lo es, ¿no? Pero que desde luego que Diego Pun Ediciones y sigan esa batalla de editar libros es realmente encomiable, ¿no? Bueno, ¿qué cosas plantear, ¿no?, sobre esto? He dicho algo, ¿no? Hay una vertiente que se repite en las novelas, en esta trilogía de Cecilia Domínguez, que tiene que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver con la época, con su familia, con sus tíos, con sus abuelos, que tiene que ver con la época que va de la dictadura Primo de Rivera a la República, ¿no? Está luego la otra fase, pues, de represión, que coincide con el final de la República y que continúa. Y en este momento hace una reconstrucción de lo que es su propia vida, y lo hace además de forma generosa, ¿no? A mí, que estas cosas me llaman la atención, por ejemplo, esto que seguro que no cree Cecilia que voy a citar, que dedique su libro a mis hijas y a mi nieta con todo mi amor, para que así me conozcan algo más con el riesgo que esto supone. A José por su amor y su apoyo incondicional, dice bastante de lo que es una novela que quiere mostrar cosas de sí mismo, ¿no? Que quiere mostrarlo además en la calidez de los más próximos, ¿no? Y esto es lo que creo que hace, ¿no? Es un poco desnudarse, ¿no? En cierta medida, con ciertos límites, naturalmente, ¿no? En fin, con ciertos límites, y mostrar situaciones diversas, ¿no? Tiene que ver con la familia, con una familia que hoy diríamos de clase media, pero para los que nacimos en los años 50 y vivíamos por el entorno de la villa, era una clase bien, ¿no? Más o menos bien. Una clase con dificultades que permitía acceder a la cultura, con contradicciones importantes, con diversos puntos de vista generacionales importantes. Esto por un lado, el ámbito familiar, el ámbito de la condición de la mujer, me parece importante, sin excesiva actitud dogmática, ¿no? O, digamos, un poco por seguir la moda, ¿no? Por lo políticamente correcto, ¿no? No, Cecilia se planta, ¿no? Se planta y retrata la situación de la mujer, pero lo hace desde su propia individualidad, ¿no? Claro que su entorno en los años 70, sobre todo algunos familiares o su entorno político, tenían que ver con la izquierda, es decir, en fin, era el ámbito del Partido Comunista era el espacio que dominaba lo que era la batalla contra el franquismo, básicamente, mucho más que el PSOE, desde luego, ¿no? O los partidos que estaban a la izquierda, que salieron del PC en aquella época, en fin, pienso en ORT, pienso en el PUC, en otros partidos, ¿no? Ese era el entorno. Con lo cual el discurso también de la mujer en ese momento era muy intenso, y los pasos del feminismo, en fin, vienen, por lo menos en Canarias, de forma considerable de los trabajos, ¿no? del feminismo en esa época, pero ella lo vivió todo eso desde una peculiar perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con una situación familiar precisa, con condiciones muy precisas, y trata de mostrarla y mostrar también contradicciones que se generan en el plano del discurso político, ¿no? Digo que hay el dominio familiar, el dominio histórico, ¿no? Estoy hablando de esto también, pero también cosas más personales, ¿no? El de la memoria, el mundo del cine, ¿no? El mundo del cine, la novela es una maravilla, nada más que por la referencia que tiene cinematográfica, que te ríes de alguna de ellas, ¿no? Si cómo descubre alguna cosa, ¿no? Cómo la gata sobre el tejado del zinc, ¿no? Cómo se habla de lo que significaba la película en la época, ¿no? Capaz de escandalizar tanto, ¿no? Y Cecilia, que era curiosa y maliciosa de jovencita, yo creo, y de mayor probablemente también, ¿no? Para peor. Para peor, ¿no?
indagó, bueno, ¿y Paul Newman? ¿Qué pasa con Paul Newman, no? Dice, después de descartar, se pregunta, impotente, homosexual, me preguntaba qué significarían esas palabras que se señalaban en torno a Paul Newman, pero pensando a lo mejor equivocadamente que ni mi madre ni mi tía me las iban a explicar, me fui a un diccionario, aplicado a un varón incapaz de realizar el acto sexual, ¿no? Absolutamente delirante, ¿no? Claro, son experiencias personales, pero son experiencias que retratan mucho también la época, ¿no? Sí. Es decir, antes hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? Si cómo la situación de la mujer a la que le arrebataban los hijos simplemente porque abandonaban a sus maridos, se quedaban sin hijos, ¿no? Hemos hablado alguna vez de una mujer que enloqueció, que era una cosa horrible. Y lo mismo pasaba en el ámbito del dominio, digamos, de homosexual, ¿no? Todos tenían que ser muy machos, es decir, con una verga muy activa, ¿no? En fin, señalo otro que es del dominio histórico, ya te hago una cosa, que me parece muy interesante, ¿no? Tiene que ver también con otra experiencia histórica, ¿no? Bueno, Cecilia en esos años, los años comienzos, los 70, va a estudiar a Madrid, ¿no? Cuando el entorno en general pues, estaba en la laguna. Fue en los años 68, cuando en mayo del 68, 69, antes, ¿no? sí. Un poco antes, ¿no? Entonces, cuando, digamos, el movimiento de la universidad era cada vez más potente, cuando los panfletos se tiraban en el hall de la universidad y la policía entraba por ahí cada vez que a corretear, ella estaba en Madrid, ¿no? Y en Madrid estuvo integrada en movimientos, digamos, reivindicativos, políticos y tal, a pesar de que aquí no se supiera, ¿no? Así que no... En fin, tu hermano Domingo, por ejemplo, que estuvo muy relacionado con eso, no lo sabía, te miraba como una chica así un poco... Sí, muy así, muy convencional. Un poco perdonando la vida, ¿no? Y bueno, pues todo eso va apareciendo, hay un poco distintas cosas, ¿no? En marzo de 1974 se ejecutó a garrote vil a Salvador Puig, de 24 años, que formaba parte del movimiento ibérico de liberación, acusado de haber matado en un tiroteo a la policía, al poco más adelante. La represión no fue solo en la península. El 25 de septiembre del 75, después del tristemente famoso proceso de Burgos, se ejecutaba a 5 personas. Aquí, en octubre, solo 21 días antes de la muerte del dictador, era torturado y asesinado por el comisario Matute, el militante del PUC, Antonio González Ramos, del que también se quiso manipular la causa de su muerte, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, esto lo escuchamos o lo vivimos, ¿no? En fin, esa es la situación, ¿no? De manera que la novela es de acceso fácil, es de lectura fácil, pero retrata una serie de cosas, habla de una serie de cosas que van desde lo más personal, íntimo en un caso, ¿no? Con cautela, ¿no? Alguna. Bueno. Estaría bueno, a lo que es el espacio histórico y el espacio político, ¿no? En ese sentido me parece realmente, en fin, invito a la lectura, ¿no? Y no entro en cosas concretas porque si no, pues la destripo y entonces ya a ver quién, en fin, los animo un poco a la lectura, ¿no? Yo plantearía a Cecilia para en fin, hablar de esto. Por un lado, todo lo que hay de dominio familiar, de obsesión con el espacio familiar, en las novelas anteriores, pero también en esta, ¿no? Hay como una necesidad de mostrar sí, su presencia, ¿no? La tía que llamas aquí, Sara. Sara, sí, porque es la misma que cuenta mientras maduran las naranjas, que luego, claro, sigue. Entonces, claro, bueno, a mí me fue muy difícil. Esta novela fue la más difícil para mí, porque tenía que hacer un ejercicio de introspección y claro, yo tenía que contar mi vida. Entonces, empiezan a salir muchas, o sea, es como te revuelves un poco, ¿no? O sea, a la hora de empezar a ir hacia atrás y ver todo lo que había y todo lo que
todas mis cobardías también, ¿no? Entonces todo eso tenía que salir y el hecho de enfrentarme a eso a mí me costó mucho más, porque la otra, a pesar de que era mi familia, era más ajena, ¿no? Porque eran historias que habían vivido los demás, pero aquí es la historia que vivo yo, ¿no? Y claro, a mí el entorno familiar para mí me influyó muchísimo a la hora de mi personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que fui yo una niña rebelde, pero hasta cierto punto llegaron momentos en que fui una auténtica cobarde y eso está reflejado ahí, ¿no? Entonces, eso me costó, esa forma de desnudarme, aunque no. Lo que intenté es no cargar las tintas. Nunca me ha gustado caer en lo morboso ni en nada de eso, sino más que nada sugerir que el lector ya vea a través de lo que yo digo, pues imagine qué es lo que pudo pasar, ¿no? Pero sin cargar nada las tintas, eso es lo que yo intenté. Y antes de seguir, el libro, la portada del libro es de Patricia Delgado, que fue la que hizo las 3 portadas, y me encantó, creo que está ahí. Sí, muchas gracias, Patricia. Me pareció que había recogido todo lo que yo había querido decir un poco en la novela, ¿no? Está el espejo, además, mi obsesión, y esa niña que sale y que no sale, y a mí me parece que lo refleja bastante bien. Alzándose de las aguas, ¿no? Sí. Alzándose de las aguas, ¿no? Sí. Digamos la relación de la familia que tú tuviste, que viviste, estaba llena también de vocaciones y de secretos, ¿no? De secretos al pasado, ¿no? Sí, bueno, yo era una niña, claro, yo era una niña muy curiosa, entonces había cosas que no me cuadraban y preguntaba cómo fuera a ver cómo me enteraba yo de las cosas. Es cierto que, claro, era una educación de la época, entonces yo recuerdo las pequeñas rebeldías la diferencia que había en la educación entre mi hermano y yo, ¿no? Entonces, incluso a la hora de comer, ¿no? Como cuando había pollo, a él le querían dar la asadurita de pollo para el niño, ¿no? Y entonces yo ahí me planté, yo tenía como 6 años o algo así, y le dije, ¿cómo? A mí también me gusta la asadura, y armé un follón que al final lo tuvieron que partir en 2. Pero vamos, es un poco cómo el niño era considerado diferente y cómo a partir de ciertas edades ya la relación fue totalmente, o sea, era como separadas, ¿no? O sea, tú eres vas a ser una mujer y el hombre es distinto, o sea, que entonces todo ese tipo de cosas van marcándola a uno, ¿no? Y va viendo cosas que a mí no me parecían justas, lo que pasa es que no me lo sabía explicar muy bien, ¿no? En aquella época, claro, lo del feminismo era algo que ni se hablaba, ¿no? Pero sí reaccionaba ante algunas circunstancias que me parecían totalmente disparatadas, ¿no? Y luego también estaba la esquizofrenia de estar viviendo en una casa con unas ideas republicanas y totalmente ateas y tal, y después estar en un colegio religioso con una escuela nacional católica en el que ya sabían ya mis antecedentes y ya me hacían leer todos los días lo del silabario moderno, decía el Franco, el caudillo que nos salvó del demonio, ¿no? Y claro, esos dos mundos tan distintos a mí me hicieron reflexionar, o sea, yo no me quería quedar con ninguno de los dos porque no, decía, bueno, ¿y con cuál me quedo? Si aquí me dicen que Franco era buenísimo y aquí me dicen que Franco es un asesino, a ver, ¿no? Y entonces lo que hice, digo, bueno, pues yo voy a mirar y entonces a través de mis experiencias en el propio colegio, o sea, fue el propio colegio el que me convenció de que realmente Franco era un asesino y de que la religión era una porquería, ¿no? Y yo creo que eso le agradezco al colegio, que me abriera de repente los ojos, porque vamos, allí pasaron cosas terribles, que se cuenta aquí. Que no sirve en la escuela franquista, ¿no? Sirvió para eso, por lo menos. Sirvió para eso. O sea, no hay nada mejor que meterte en un colegio religioso para ser atea y meterte en un cuarto nacional católico para hacerte ya roja para toda la vida. Sí. Hay una constante en tus novelas también, que es esa actitud ante lo que ha significado el catolicismo en España, ¿no? Sí. Es
Que, era bueno, una hipocresía. Todavía hay debate. Claro, el problema era la gran hipocresía que existía, ¿no? O sea, como gente que predicaba el amor al prójimo tenía niñas gratuitas en los colegios dando clases hacinadas en los sótanos, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba ahí la cosa? ¿Cómo se diferenciaba? Además, esas niñas no solamente estaban hacinadas en los sótanos, sino que después tenían que fregar todo ese piso, todos los pisos, ¿no? O sea, es porque encima las tenían que estar agradecidas a que le estaban enseñando a leer y escribir, porque no les enseñaban a nada más, ¿no? Todo ese tipo de cosas, los abusos, todo eso que yo empecé a mirar y que es curioso porque después yo, comentando con amigas, con compañeras de colegio ahora, no eran conscientes de eso y no lo sé por qué. Digo, pero si no lo veían, o sea, como que no se daban cuenta. Y no sé, claro, por eso me llamaban a mí el bicho raro, no me iban a llamar el bicho raro, porque claro, yo veía las cosas y además como no me callaba, estuve a punto de que me expulsaran 3 veces del colegio. O sea que, porque no me callaba, no porque fuera mal. Me salvó la poesía, precisamente. Eso sorprende, ¿no? Porque, bueno, hay muchas referencias también a la... Hablabas ahora de la poesía, hay muchas referencias a la poesía a lo largo de sí. A escritoras, en fin, en medio de... Claro, porque a mí me salvó de las expulsiones. Cuando una de las veces que me iban a expulsar gané un concurso, que además era un concurso eucarístico, miren ustedes. Era un concurso que se hacía cuando los célebres congresos internacionales eucarísticos que se hacían en los años 60, y que había un concurso de poesía para los escolares españoles y tal, para que el tema tenía que ser la Eucaristía. Y en ese momento yo estaba a punto de ser expulsada porque me había metido con un cura y le había dicho que se cogiera una rueda de molino y se tirara. Y porque le hizo un partido sexual a la canción Cuando calienta el sol aquí en la playa. Le hiciste tú una versión de la canción. Él empezó a hablarnos de la canción y le sacó un partido totalmente de sexo a esa canción, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que se tirara al mar, porque desde el momento en que ella me había hablado de eso, yo cada vez que cantara la canción iba a sentir el cuerpo del chico vibrar cerca de mí. Entonces, claro, un profesor, Alfonso Trujillo, que después sería catedrático de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, me dijo que, chacho, ¿por qué no te presentas al concurso? Que a lo mejor por ahí escapas, ¿no? Yo dije, chacho, yo a la Eucaristía, si yo no tengo ni idea de esto. Y entonces me prestó, lo primero que me prestó fue el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. No lo había leído nunca, porque allí no se leía, la literatura era vida, obra y estilo. O sea, te aprendías eso y ya está, no sabías ni lo que era el estilo, pero tú lo lanzabas y ya está. Entonces a mí eso, o sea, a mí el descubrimiento de Juan de la Cruz me pareció, vamos, una maravilla. Después ya me prestó Fray Luis de León, Teresa de Jesús, entonces yo hice un plagio con los 3, hice una especie de plagio y gané el concurso. Y por supuesto, pero yo creo que todos los que empezamos a escribir empezamos plagiando, eso está claro. Y yo plagiaba a Bécquer descaradamente. Entonces, eso me salvó porque, claro, no iban a expulsar a una niña que encima había sido premio de eso internacional eucarístico y no sé qué. Y ese año me dieron la banda de honor. O sea que la poesía me salvó, por eso digo yo tengo tanto reconocimiento con la poesía también. Es así. Y eso creo que se cuenta aquí. Sí, no. Sí. Bueno, ¿qué edad tenías entonces? 14. 14, bueno, para leer en San Juan de la Cruz con 14 también tiene su tela. A mí me encantó, porque además después, en una vez que me hice una charla en el seminario diocesano, fue la única, después ya, claro, no me llamaron más, porque dije que Juan de la Cruz había sido el primer poeta erótico español. Y claro, entonces ya, claro, viéndolo desde el punto de vista humano, o sea, era el cantar de los cantares, ¿no? Y entonces, claro, eso no les gustó nada al obispo y ya no sé qué, ya no me llamaron más. Claro, no más. Bueno, yo te hago una última referencia, una última cosa, que si quieres comentarla, y es que a mí me interesó mucho, ¿no? Porque retrata bastante la época, ¿no? Que es la diferencia de clase realmente en la Orotava, ¿no? Eso era terrible.
con todas las gradaciones, desde la aristocracia hasta las sirvientas. Hasta... Sí, bueno, es que, vamos a ver, el problema allí, la Orotava es un pueblo caciquil, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y en esa época, bueno, yo recuerdo, o sea, esas historias, en mi casa había dos sirvientas, que es como se llamaba, y yo recuerdo las conversaciones, porque claro, yo me metía en todas las conversaciones y por haber, porque me encantaba ver qué pasaba, ¿no? Y yo recuerdo una conversación de unas sirvientas de casas de señoritos que les decían, pero ¿ustedes comen lo mismo que comen los señores? Y la gente decía, oh, sí, dice. Ah, entonces ellas, o sea, asombradas de cómo en mi casa, si había potaje, bistec y flan, pues ellas comían potaje, bistec y flan. Cuando a ellas se les hacía un potaje que les tenía que durar toda la semana, y como se les ponía ácido, porque no lo podían poner en neveras, porque en esa época las neveras que habían eran de estas que cargaban el hielo, pues le ponían gofio y casi siempre estaban malas con diarreas y cosas de esas. O sea que, tú imaginas, y sin embargo, ellas adoraban a los señoritos. O sea, era una cosa terrible, ¿no? O sea, cómo era, defendían a los señoritos. Se habían tragado que eso tenía que ser así, yo qué sé. ¿No? Y entonces todo eso yo lo fui recogiendo desde pequeña, ya me daba cuenta de todo ese tipo de cosas. Es un retrato no solo digamos, de tu infancia, juventud, de tu primera madurez, sino también, en ese sentido, el retrato de lo que había sido el espacio desde la colonia, ¿no? Desde claro, lo que pretendo dar a entender en la novela, aparte, no es tanto mi confesión personal, sino también ver que la gente sepa cómo se vivía en aquella época, ¿no? O sea, cuál era el panorama, cómo sobre todo con lo que respecta a la mujer, a lo que teníamos que enfrentarnos y por lo que teníamos que pasar, ¿no? Y lo que era y lo que supuso una dictadura, ¿no? Con los miedos, porque había mucho miedo. Entonces, ese miedo ya no era solo un miedo a que te cogieran en la calle, sino era casi un miedo a todo, ¿no? O sea, todo te parecía, y ahora voy a salir y a ver qué van a decir, ¿sabes? El rollo del que dirán, todo ese tipo de cosas está un poco ahí. Bien, Aranzazu, lo mismo quieres. Pues, sí, porque estamos ya casi hemos llegado a 1 hora y no sé si... muchas gracias, Nilo y Cecilia, por supuesto, pero no sé si alguien del público querrá intervenir. O Cecilia leerá. O Cecilia leer algún fragmento, porque los trabajadores y las trabajadoras de la casa pues tienen su derecho al descanso, afortunadamente. Ya se superó esa época, Cecilia, y si no se ha superado, por lo menos se intenta. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir. Pues parece que no. O sea, muchísima discreción aquí. Pues nada, entonces de nuevo muchísimas gracias a los tres. Cecilia, muchas felicidades. Como ha dicho Nilo reiteradas veces respecto a esta última novela, Cecilia se desnuda en cierto modo y nos cuenta su vida, pero también debo decir que nada que ver con eso que ahora está de moda llamado autoficción, sino que, como también ha dicho el profesor, aunque esté hablando en primera persona y esté hablando de su propia vida y de su familia, es algo que va mucho más allá de lo particular y retrata, porque de eso se trata literariamente, toda una época y todo un ambiente que puede ser perfectamente intercambiable con otras familias y puede entenderse muy bien hoy en día. O sea que no hace falta haber vivido esas experiencias para leer la novela y la trilogía entera con muchísimo gusto, ¿no? Muchísimas gracias a los tres y ya saben que si alguien quiere adquirir los libros y si no, pues aplausos. Y que lea algo. Que dijo que no quería.